Bienvenidos nuevamente a Celebremos la Vida, un lugar seguro para volver a empezar. Hoy estamos iniciando el módulo número 2, descubriendo la verdad a través de un corazón sano. Este será un viaje a través de 9 semanas, en las cuales estudiaremos 2 decisiones, la decisión número 4 y la decisión número 5. Las primeras 3 decisiones nos ayudaron a identificar cuál es el problema que está haciendo nuestra vida ingobernable. En la decisión 4, nos daremos cuenta que el problema que identificamos podría ser solo la punta del iceberg. En promedio, la punta de un iceberg es solo el 10% de su tamaño real. El 90% restante está escondido debajo del agua. Si el iceberg equivale a nuestros malos hábitos, significa entonces que el problema que admitimos en las primeras 3 decisiones solamente es la parte visible de un dolor más profundo. La decisión de limpiar el corazón es la decisión en la cual Dios nos dará la oportunidad de cortar de raíz nuestros malos hábitos, así como las frustraciones del pasado que están afectando nuestro presente. La cuarta decisión no es fácil. Se ha identificado que al llegar a este paso, gran cantidad de personas que asisten a Celebremos la Vida abandonan o posponen su proceso de recuperación. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que al limpiar nuestro corazón encontraremos nuestro propósito y podremos enfocarnos en alcanzar el plan perfecto de Dios. Enfrentar nuestro pasado es una decisión difícil, pero vale la pena. Enfrentar nuestro pasado puede ser una decisión difícil, pero ¿por qué decimos que vale la pena? Somos testigos de muchas personas que hemos sanado nuestro corazón a través de enfrentarnos a ese pasado. Así que vamos a empezar entonces este proceso con la decisión número 4, la decisión de limpiarme. El enunciado de esta decisión dice: una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Mateo 5:8 dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Recordemos que cada decisión ha sido acompañada de un paso. En el módulo pasado estudiamos la decisión número 1, la decisión número 2, la decisión número 3. Paso 1, paso 2 y paso 3. Sin embargo, esta decisión número 4 es la primera decisión que va a involucrar 2 pasos. Hoy vamos a estudiar el primero de ellos, que es el paso número 4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Lamentaciones 3:40 nos dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. El paso nos vuelve a dar una advertencia: sin miedo, se necesita dar pasos de valor. Y el primer paso de valor que te vamos a invitar a tomar es que compres un cuaderno en el cual vas a empezar a escribir este inventario. Yo conseguí uno peculiar con una armadura porque realmente nos vamos a enfrentar en una batalla por nuestro corazón en la cual Jesús ya logró la victoria. Así que compra ese cuaderno y empieza a escribir todo lo que el Señor va a comenzar a recordarte con el fin de sanar tu corazón. La lección que vamos a tratar el día de hoy se llama Mi Historia. Y es que gran parte de nuestra vida es el resultado de buenas y malas decisiones que hemos tomado. O también buenas o malas decisiones que alguien más ha tomado por nosotros. Hay una frase que a mí me gusta mucho utilizar en este contexto. Y es: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es un refrán popular. Pero qué tan verdadero, qué tan cierto es para nuestro corazón. Nosotros tenemos que atrevernos a conocer esa historia para repetir las buenas decisiones que hemos tomado, pero sobre todo para no seguir los patrones que han afectado nuestra vida. Para limpiar nuestro corazón, entonces, necesitamos comenzar a escribir nuestro minucioso inventario a través de escribir nuestra historia. Para comprender nuestra historia debemos, punto número 1, entender la gran historia de Dios. Y esta gran historia de Dios está comprendida en 4 actos. Quiero que pongas atención al siguiente video de Billy Aguilar
que nos va a ejemplificar cómo muchas de las historias que conocemos están contenidas en estos 4 actos. Veamos el video. ¿Qué tienen en común películas como Matrix, Spider-Man, El Señor de los Anillos y El Rey León? Aunque son películas muy diferentes en su historia, podríamos analizarlas bajo la estructura de los 4 actos. Esta estructura nos habla acerca de 4 momentos importantes para poder contar una buena historia. El primero de los 4 actos es la infancia. Este es el planteamiento del personaje en su cotidianidad. Aquí lo vamos a conocer bajo circunstancias del día a día que podemos reconocer como una zona de confort. El segundo acto es la entrada del mal, la presentación del conflicto. Aquí es cuando conocemos las dificultades, los retos y los obstáculos que tendrá que enfrentar el protagonista. Se plantea una pregunta importantísima para él, si es que decide o no enfrentar la batalla. El tercer acto es la batalla por el corazón. Esta es la parte más emocionante de la historia. Es el clímax narrativo que concluye con la resolución del conflicto. Y finalmente, el acto número 4. Conozco mi historia y vivo un adelanto del reino restaurado. Es en esta parte cuando el personaje celebra la victoria y recibe la recompensa. En este punto, el personaje ha crecido, ya no es el mismo que conocimos al inicio de la historia. De los 4 actos quiero destacar el tercero. Este habla acerca de la batalla por el corazón. Aquí se presenta el conflicto y estoy seguro que ninguno de nosotros quiere tener más conflictos y que muchos preferiríamos no pelear la batalla. Pero saben, quiero invitarlos a que por un momento pensemos qué sucedería con una película si no tuviera un buen conflicto. Eso sería una historia totalmente aburrida, totalmente plana, que nos presentaría a personajes sin propósito y que no tendrían la oportunidad de crecer a través de experiencias que los permitieran desarrollarse. Posiblemente ahora entendemos mejor por qué es que nos gustan tanto estas películas, y es que quizá en el fondo nuestro corazón se conecta con la idea de ser los héroes de nuestra propia aventura. Debemos estar conscientes que hay una batalla que pelear por nuestro corazón y que Dios quiere ser el héroe de nuestra historia. Así es que debemos estar conscientes que estamos en una batalla por nuestro corazón. Por eso es importante, como ya lo dijimos, comprender la historia. Vamos a estudiar esta lección desde 3 puntos de vista. La primera es entendiendo la gran historia de Dios, que está dividida en 4 actos. Luego vamos a ver cómo esos 4 actos también se reflejan en diferentes personajes de la Biblia. Pero sobre todo vamos a ver cómo esos 4 actos también me ayudan a comprender mi historia. El primer acto entonces de esos 4 actos es la perfecta comunión. En el libro de Juan 17, 3 y 5 se relata una frase que Jesús dijo: "Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera". Quiere decir que antes de que existiéramos nosotros, antes de que existiera el planeta Tierra, ya había una historia previa en la cual Padre, Hijo y Espíritu Santo tenían una perfecta armonía, una perfecta comunión. En la vida del hijo pródigo, quiero relatarte y leerte un extracto donde vamos a ver esa perfecta comunión también en la vida de él. Lucas 15, 11 y 12 nos dice: "Y Jesús dijo, cierto hombre tenían 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes". Aquí no hay ningún conflicto. Y también en tu vida y en mi vida hay situaciones donde alguna vez tuvimos una perfecta comunión. Por ejemplo, puede ser aquel día en que todavía nuestros papás vivían juntos. No había un divorcio. En nuestro caso personal, quizá no nos habíamos dado cuenta que nuestros papás no tenían todo el dinero que nosotros hubiéramos querido que tenían. ¿Se recuerdan esa infancia donde todo estaba tranquilo? Esa perfecta comunión entonces se refleja en la historia de Dios, en la vida del hijo pródigo y también en las diferentes situaciones de nuestra vida. Segundo acto. El segundo acto es la entrada del mal. Ezequiel 28, 14 y 15 dice: "Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tu camino desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti". Este es el preciso momento donde se termina la perfecta comunión
y es la entrada del mal. Leamos Lucas 15, 13 y 19. Muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Aquí podemos ver que la perfecta comunión que tenía el hijo pródigo, porque yo te garantizo que él no tenía la intención de fracasar. Él tenía la intención de que con esa herencia tener éxito en la vida, ser feliz, vivir siempre en esa perfecta comunión. Pero ahí es donde el enemigo entra. Bien, en primer lugar, él toma malas decisiones. Hay parte de esta historia que son decisiones de él. Pero a ese lugar llegó hambre. Esa también es la entrada del mal. El enemigo no va a estar tranquilo de que nosotros tengamos éxito en la vida. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Pues era lo que te decía. Hubo un momento donde tus papás quizá vivían juntos, pero viene este segundo acto que es la entrada del mal. Probablemente un divorcio, producto de un adulterio o producto de cualquier otra situación que pueda afectar nuestra vida. Por ejemplo, ponemos una empresa, tenemos todas las ganas de tener éxito en la vida, pero de repente nos empieza a ir mal en el negocio. Es la entrada del mal. Pasemos al tercer acto de la historia de Dios, que se llama la batalla por el corazón. Cuando el mal entra, inmediatamente se desata una batalla entre el propósito de Dios, que es bueno para nuestra vida, y el despropósito del enemigo. Apocalipsis 12, 4 y 9 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es el preciso momento entonces donde se desata la batalla por nuestro corazón. Adán y Eva nacieron o fueron creados en este tercer acto, entre el propósito de Dios y las mentiras del enemigo. Este es el acto de la historia de Dios en el cual vivimos. Veamos qué hizo en la batalla por su corazón el hijo pródigo. Lucas 15, 20 y 21 dice: y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y ojo lo que dijo el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Dios no hará nada que a nosotros nos corresponda hacer, decimos frecuentemente en el misterio Celebremos. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo regresa a decirle al padre: Padre, no me alcanzó el dinero que me diste? Fíjate que lo que sucede es que llegó una gran hambre a ese lugar, la gente era muy mala en ese lugar. Sin embargo, el hijo pródigo no hace eso. Él reconoce sus errores. Él, en la batalla por su corazón, cuando entró el mal, él decide: me voy a regresar con mi papá y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él. Y él viene y hace lo correcto. Empieza a pelear por ese camino hacia el cuarto acto, que es el reino restaurado. Leamos entonces, o yo te voy a parafrasear aquí un versículo, Apocalipsis 22, 1 y 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro,
y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. De la misma manera que en la historia de Dios hay un reino restaurado, que es cuando Jesús viene por nosotros, en la historia del Hijo Pródigo también hay un reino restaurado. Leamos Lucas 25, 22 y 24. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este cuarto acto entonces nos debe dar esperanza a nosotros, porque también lo podemos vivir en nuestras situaciones personales. En mi caso personal hubo un momento donde llegué a un fondo profundo de vida, víctima del alcoholismo, víctima de muchas malas decisiones. Hoy puedo decirte que han pasado ya muchos años, más de 12 años han pasado, donde Dios ya restauró esa área de mi vida. Por lo tanto, nosotros en esta vida podemos vivir anticipos de este reino, anticipos de restauración. Tú puedes recuperar tu matrimonio, Dios puede hacer algo todavía. Quizás estás en la batalla por el corazón, o quizá en otra situación estás en esa perfecta comunión y debes entender tu historia para saber cómo cuidar tu corazón. Recuérdate, al final seguimos en la batalla por nuestro corazón, porque esa es la historia de Dios. Cualquier perfecta comunión que nosotros tengamos en alguna situación, pronto será atacada por el enemigo. Entrará el mal y tenemos que saber cómo defender nuestro corazón. Y esto nos abre al punto número 2. Para comprender mi historia, debo hacer una cita entre Dios y yo. Hasta este punto hemos hablado mucho del Hijo Pródigo y de la historia de Dios. Pero en este proceso se trata de que Dios empiece a tener esa conversación directa con nosotros. Quiero leerte 2 versículos. Jeremías 33, 33. Clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Job 33, 31, 33. Préstame atención, Job. Escúchame. Guarda silencio, que quiero hablar. Si tienes algo que decir, respóndeme. Habla, que quisiera darte la razón. De lo contrario, escúchame en silencio y yo te impartiré sabiduría. Van a pasar 2 situaciones en este proceso de descubrir la verdad a través de un corazón sano. Y es que Dios va a empezar a revelarte a través de sueños, a través de pensamientos, a través de recuerdos. Va a empezar a traer a tu vida muchos sucesos que ya ni te recordabas. Y también va a poner en tu camino personas, porque a Job aquí le está hablando Dios a través de Eliú, para impartirle sabiduría. Quizá vas a tener que tener esas conversaciones que hace rato no has querido desarrollar, con el tal de investigar dónde empezó la batalla por tu corazón, cómo ha sido la historia de tus papás. Este es un proceso donde vamos a necesitar enfrentarnos a nuestro pasado y sobre todo escribir todo lo que Dios vaya diciéndonos. Voy a leerte un extracto del manual. El paso 4 nos lleva a hacer un inventario de nosotros mismos. Para llevarlo a cabo es necesario que apartemos entonces un tiempo para conversar con Dios. Incluso se recomienda retirarnos solos un fin de semana para trabajar en este paso. Si está dentro de tus posibilidades tener este tiempo de apartarte para escuchar la voz de Dios de manera intencional, en esta guía quiero decirte que desde esta semana tú puedes empezar a apoyarte en la guía para hacer el inventario y puedes empezar no solo a contestar los tiempos con Dios de cada lección, sino a contestar esas preguntas que conversadas con Dios traerán sanidad a tu corazón. En nuestro tiempo con Dios obtendremos resultados extraordinarios, pues Él mostrará y traerá recuerdos de los cuales no tenemos memoria, pero que serán muy importantes para lograr nuestra libertad. Y esto nos abre al punto número 3. Para comprender mi historia, debo preguntarle a Dios cuándo comenzó la batalla por mi corazón. Salmo 139, 16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación.
Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dios nos conocía desde antes de que naciéramos. Algunos hemos descubierto que la batalla por nuestro corazón comenzó, por ejemplo, con el alcoholismo de algún antepasado. Posiblemente descubriremos cadenas de adulterio, adicción a pornografía, depresión, suicidio, desórdenes financieros que quizás hemos heredado. Otros podremos recordar el momento exacto en que nos apartamos del camino de Dios y descubriremos por qué lo hicimos. Y para finalizar, antes de leer el punto número 4, quiero repasar los anteriores puntos. Para comprender mi historia debo entender la gran historia. Punto número 2, hacer una cita entre Dios y yo. Punto número 3, preguntarle a Dios cuándo comenzó la batalla por mi corazón. Y punto número 4, debo decidir abrir sin reservas mi corazón y mi mente. Escribir mi historia, hacer una lista, entre paréntesis dice escrita, de las buenas y malas decisiones de mi vida y completar el inventario moral, que es el anexo que te hemos entregado en tu material para que empieces a tener estas conversaciones con Dios. El Salmo 139, 23 y 24 nos dicen: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame en el camino eterno. Sin importar cuáles son nuestros pecados, debemos ser sinceros y abrir nuestro corazón sin reservas, pues Dios lo conoce todo. Seguramente vendrán a nuestra memoria momentos duros y difíciles que nos ocasionaron dolor, pero será necesario recordarlos para sanar. También es importante prestar atención a los buenos recuerdos, pues nos llenarán de esperanza. De aquí quiero que me acompañes a el final de esta lección, que son estos 4 cuadritos. Yo quiero contarte de dónde nació la idea de estos 4 cuadros que te van a ayudar a sanar tu corazón. Estaba yo hace algunos años en este tema, lo estaba recibiendo y Dios me llevó a hacer 4 columnas y empecé a escribir. Yo había pasado muchas veces por este proceso de sanidad del corazón y empecé a hacer esas 4 columnas. En una puse perfecta comunión, en otra puse entrada del mal, en otra puse la batalla por el corazón y en otra reino restaurado. Hasta este punto yo tenía claro cuándo había entrado el mal a mi vida. Había sanado mucho el corazón a través del dolor de recordar cuando mis papás se divorciaron, de recordar cuánto me hizo falta él en mi niñez. Tenía muy clara la batalla por el corazón. Yo había repetido un alcoholismo, había repetido esa cadena de divorcio. Sufría mucho, la verdad. Estaba muy consciente de lo duro que la estaba pasando en la batalla por el corazón. Ya había avanzado en la sanidad. Sin embargo, yo no lograba ver una situación que Dios quería sanar en mi corazón. Ese día, Dios me dice: hemos hablado ya mucho de la entrada del mal. Hemos hablado ya mucho de la batalla por el corazón. Hoy quiero hablarte del reino restaurado y la perfecta comunión. Yo rápidamente me puse a pensar: perfecta comunión. ¿Cuál perfecta comunión? ¿Será que ha habido perfecta comunión en mi vida? Y recuerdo que ese día empecé a escribir y empecé a recordarme cómo de pequeño yo tenía esos vagos recuerdos, esas vagas imágenes de cuando yo estaba con mi papá de muy pequeño. Él me estaba dando la pacha. Imagínate hasta dónde me llevó, para los que están viendo en otro país, el biberón o la mamila, le dicen en otros países. Me estaba dando leche mi papá y yo recuerdo que le estaba tocando el pelo y empiezo a darme cuenta que yo viví momentos felices con mi papá. Empecé a tener esa sanidad del corazón. El punto máximo fue cuando yo recuerdo un número de teléfono, 25721. Es un número de hace muchos años, cuando en nuestro país, Guatemala, eran de 5 dígitos los teléfonos. Y yo en principio no entendí, pero luego de estar meditando, ese era el teléfono donde yo llamaba a mi papá cuando él trabajaba.
Y recuerdo cómo mi papá siempre me contestaba y empiezo a recordar las historias de sus trabajadores que decían que mi papá era una buena persona. Empezó Dios a sanar mi corazón y me empecé a dar cuenta que no solo era el alcohólico que me había dejado, realmente era un papá que me amaba. Empecé a sentirme hijo amado y es ahí donde Dios empieza a sanar mi corazón. Y después me mueve al reino restaurado. Y por eso este cuadro está acá de una manera intencional. Porque yo quiero declarar para tu vida que así como a mi vida han habido reinos restaurados, yo tengo hoy una nueva oportunidad. Tengo una esposa a la cual amo. Tengo mis hijas que las guiamos por el camino del Señor. Mis finanzas están recuperadas después de una quiebra financiera por malas decisiones en una empresa. Hoy puedo celebrar que tengo restauración. Y eso es lo que te quiero dejar, esperanza. Si te atreves a hacer esa cita con Dios, si te atreves a abrir sin reservas tu corazón, si te atreves a empezar a llenar tu cuaderno y empezar a tener esas conversaciones con Dios, yo te garantizo que Dios va a sanar tu corazón porque Él está interesado en eso. Él envió a su Hijo Jesús para que muriera por ti y te rescatara. Él es el buen Padre que quiere tener una cita contigo. Así que te invito a que a partir de este momento tú decidas abrir tu corazón. Yo quiero hacer una oración y dejarte en esta cita con Dios que durará 9 semanas, en el cual Él traerá restauración y libertad a tu corazón. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque sabemos que hoy es el inicio de nuestra libertad plena. Hoy es el inicio del cual, tomados de tu mano, vamos a ir a la profundidad de nuestro corazón, tomados de tu mano para encontrar sanidad. Así que yo declaro, mi Dios, que estas 9 semanas serán para escuchar tu voz. Lo declaro en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida.